Buenas noches a todos. De parte de Funerales Lozano les damos la cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una charla más con un tema bastante interesante, los duelos que vive el migrante. El fenómeno de la migración ha existido a lo largo de la historia. Esta puede ser forzada por situaciones bélicas o de inseguridad, desastres naturales o voluntaria por cuestiones laborales, inclusive estudiantiles. El día de hoy nos acompaña la ponente, la licenciada Magdalena Sarquís. Tiene maestría en educación, tanatóloga por la Universidad Iberoamericana, desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, es una coach certificada de vida por tanatología Cotán, voluntaria en la Fundación EKR Monterrey y tanatóloga y consejera de la Casa del Migrante Casa San Nicolás desde hace 12 años. Un placer que nos acompañe. Licenciada, le dejo la palabra. Hola a todos, buenas noches. Muy agradecida por que se hayan conectado y que nos vayan a escuchar en esta charla. Y muy agradecida con Funerales Lozano, que nos permite hablar de este tema en el cual ya van a ver los números, cómo están ahora la situación migratoria que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, agradezco enormemente a Funerales Lozano la oportunidad de platicar acerca de esto. Este tema para mí es muy importante porque yo soy nieta de un migrante. Mi abuelo llegó alrededor de 1899, 1900. Él sale de su casa por X motivos, se le pierden unos caballos y sale huyendo. Era un adolescente y visita varios países. Va a dar a Egipto, va a dar a Francia, va a dar a Estados Unidos en un barco, pero cuando llega a Veracruz, él se enamora de la ciudad y decide quedarse ahí. Tan se enamora que nunca regresa a su patria, nunca regresa al Líbano, él siempre se queda a vivir ahí. Por otro lado, después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, donde tuvimos 40,000 muertos, o sea, un poquitito menos que en el de Turquía, que ya rebasaron los 40,000 muertos, eh, a mi esposo, la oficina donde él trabajaba, la empresa donde él trabajaba, decide cambiarse y venirse a vivir y traerse a la compañía a Monterrey. Y entonces, en 1988 más o menos, llego yo a Monterrey con 3 niños, el menor de 40 días de nacido. La verdad, difícil. Era una época donde la gente nos rechazaba, donde tú veías las bardas pintadas que decían haz patria y mata a un chilango, donde a muchos conocidos les ponchaban las llantas porque traían placas del Distrito Federal. Pero yo les puedo decir ahora, después de 35 años que han pasado, que yo creo que fue la mejor decisión que tuvimos en familia. La vida que yo llegué a tener a Monterrey no la tendría en México. O sea, el tener un esposo que viniera a comer todos los días o que estuviera con los niños era algo impensable por el tráfico en la Ciudad de México de hace 35 años, imagínense ahora. Bueno, esto es más o menos para que se den una idea de lo cercano que yo estoy. Y desde hace 12 años, como me acaban de presentar, yo trabajo con migrantes en la Casa del Migrante, Casa Nicolás, con el padre Luis Eduardo. Y la verdad ha sido una riqueza, híjole, que no tengo con qué agradecer lo que yo he aprendido ahí. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Vamos a hablar un poquito de lo que son los duelos migratorios y les pido por favor si me apoyan y empezamos con los duelos que vive la persona migrante. La primera, por favor. Vamos a definir, vamos a definir lo que es un duelo migratorio. Tenemos aquí dos definiciones. La verdad es que Achotegui, Joseba, que es un psiquiatra en la Universidad de Barcelona, ha estudiado muchísimo el fenómeno migratorio. ¿Sí? Y Raquel Vera hace su tesis doctoral sobre el fenómeno migratorio y nos dice, es un proceso normal, ¿sí? Y más actualmente que hay tanto movimiento y tanta globalización. Dinámico, todo el tiempo está moviéndose, activo, entran, salen, ¿sí? Íntimo y privado, porque el duelo lo vives tú, íntimo y privado, pero sin embargo simultáneamente público, porque la gente se da cuenta
que estás en una situación migratoria, o sea, que te has cambiado de tu lugar de origen y que muy probablemente estás viviendo un duelo. Hay que tener presente que cualquier pérdida conlleva un duelo. Los libros dicen que en nuestra vida aproximadamente vamos a tener 40 pérdidas importantes. Y con pérdidas me refiero todo tipo. La pérdida de una mascota, la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la jubilación, la pérdida de una casa, las pérdidas económicas, etcétera, 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 etcétera. Todas esas pérdidas que realmente van a desencadenar en un duelo y este es un proceso que se tiene que vivir. La diferencia, como nos dice Achotegui, es que en el duelo migratorio podemos dar pasos atrás. O sea, en el duelo migratorio la diferencia es que esto no es terminal, ¿sí? Como podría ser la pérdida de una mascota, por ejemplo. Esto no es terminal, esto podemos retroceder y regresar a nuestro punto de origen. Es más, los estudiantes, vamos a pensar en un estudiante. Ellos saben que tiene un término y que al término muy probablemente van a regresar a su país si no es que consiguen un mejor trabajo en el lugar en el que están, ¿sí? Pero existe esto que hace la diferencia con los demás duelos. Y algo bien importante, hay un sentimiento que es mayor, fíjense, es más importante que el amor. Este sentimiento lo describe perfectamente Víctor Frank. Y este sentimiento es la esperanza. La mayor parte de los migrantes salen con la esperanza de mejorar su vida, que eso es bien importante, ¿sí? Ellos vienen ansiando y esperando que las cosas se van a componer tanto para ellos como para su familia o para las familias que se quedan atrás. ¿Sí? Entonces, en la definición de Achotegui dice, perdónenme, me voy a regresar un poquito, es que me distraje por un comentario que saca. Dice, puede ser simple o complicado. Así es, puede ser simple, o sea, me puede durar muy poquito ese famoso homesick del que hablan los americanos, ¿no? O extrañar la casa, o me siento triste porque pues no está mi mamá y extraño la sopita de fideo y todas estas cosas. O puede ser complicado, donde ya nos vamos hasta un síndrome que se llama el síndrome de Ulises, del que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Donde ya no es tan fácil el estar en donde estoy en un estrés constante, donde vivo escondido, etcétera, etcétera. Bueno, y lo que nos dice José Bachotegui, dice, es la reestructuración de la persona ante la separación o la pérdida de algo, ¿no? O sea, todo lo que dejas atrás por esta nueva vida llena de esperanza a la cual te vas a enfrentar. La siguiente, por favor. ¿Por qué se migra? A ver, si estamos tan contentos donde estoy, ¿por qué migramos? Bueno, puede dividirse en dos, voluntaria y forzada. La voluntaria, como dice esta diapositiva, pues puede ser por estudio, por trabajo, por familia. Vamos a empezar una por una. Estudio. Vamos a pensar en estos chicos y chicas que sacan becas para estudiar en alguna universidad de Monterrey, en Guadalajara, en la capital de su estado, pero no es lo mismo ir a estudiar a la capital de tu estado a que un chico de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, se venga a estudiar a Monterrey. La cultura es diferente, el ambiente es diferente, la situación es diferente y te enfrentas con cosas que muchas veces no te esperabas. ¿Sí? Esto es cuando hablamos de estudio. Y les voy a contar una historia que a mí se me hace súper linda. Esta es una chiquilla de 12 años que vive en una montaña en Oaxaca, donde lo único que conoce es su montaña y su pueblito. Como es mujer, el pueblito se maneja en usos y costumbres. Pues como es mujer, ella no puede hacer uso de la cancha del pueblo, porque la cancha del pueblo solo es para hombres.
ella no puede entrar a una oficina de gobierno del pueblo porque las oficinas de gobierno solo son para hombres y las mujeres las contaminan. Y ella sabe que a los 12 años tiene que casarse para que el marido la mantenga, aunque ella va a trabajar como ha trabajado su mamá y sus hermanas, desde las 4 de la mañana moliendo maíz, haciendo tortillas, yendo a la milpa, bla, bla, bla. Pero ella tiene la fortuna, como lo platica en su libro, y ahorita les digo qué libro es, como lo platica en su libro, tiene la fortuna de conocer a un maestro que llega a su pueblito a dar clases. Y el maestro trae fotografías del estado de Oaxaca, de la capital, Oaxaca, donde ve edificios y ve calles y ve coches y ve una escalera eléctrica. Entonces dices que yo quiero estudiar, yo quiero dormir en una cama, en un catre, no quiero dormir en un petate. Y entonces empieza a presionar a sus papás para que le den oportunidad de salir. No les digo todo lo que tiene que pasar, pero logra su sueño, crea un sueño y se le cumple su sueño. Y entonces el papá la acompaña, ya saben, con una cajita de cartón donde lleva sus 2 vestidos y algo de ropa interior y es todo lo que tiene. El papá la acompaña caminando, atravesando las montañas hasta que llegan a un pueblito un poquito más grande donde pueden tomar un camión. El papá la sube al camión y la manda para Tehuantepec, al Istmo. Ella me parece que es zapoteca. Total, llega al Istmo y empieza a trabajar con una familia. No platica mucho de esta historia porque dice que es una historia de mucho dolor, pero esta chica que se llama Eufrosina Cruz, actualmente es una mujer de 44 años que es diputada federal por el estado de Oaxaca. Si tienen oportunidad de leer su libro, que es un libro de sueños, la verdad, y de cómo logra ella enfrentarte a todo esto, porque tiene la esperanza de salir adelante y la esperanza de luchar por el género femenino y etcétera, etcétera. Como colación de esto les puedo decir que ella fue elegida alcaldesa del pueblo, pero la comunidad no la dejó porque era mujer. Pero bueno, lean el libro se llama La Niña de las Montañas y la autora es Eufrosina Cruz, diputada federal actualmente, una mujer de 44 años. Esa es historia de trabajo, digo, de estudio. Trabajo, bueno, pues como yo les dije, el cambiarte o aquel muchacho que es un chef y trabaja en un hotel en Punta Mita y sucede que me lo cambian para Tulum y entonces del cierre, uno cree que por estar en México todo es igual. Yo les puedo decir que cuando yo llegué a Monterrey, yo les decía, bueno, ¿dónde pasé la frontera? ¿En qué momento alguna libreta pasó a ser un diario de 3 manos, de 4 manos? Un folder se convirtió en legajo y una goma se convirtió en borrador y un chile poblano se convirtió en chile para rellenar. O sea, todas esas historias son historias que vivimos los que emigramos y que muchas veces la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Familia. Bueno, no sé si ustedes ya vieron la película de la última de Steven Spielberg. Me parece que se llama Los Fabelman. Se llama Los Fabelman. Y entonces habla de la vida de Steven Spielberg, cómo cambia la familia, porque el papá era un ingeniero muy brillante, y se lo llevan de Arizona a California. Y todo lo que tienen que enfrentar, el papá estaba feliz y fascinado con su nuevo trabajo, pero la familia estaba bastante mal. O sea, la mamá en una depresión, ahora sí que una depresión profunda, que hasta el matrimonio se acaba. Otras circunstancias salen ahí. A los hijos los maltratan en la escuela, hay bullying, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, vas por la familia, o sea, te migras porque tu familia se está migrando y vas a acompañar. Les voy a contar otra historia también. Esta yo la conocí. Esta chiquilla conoce a un chico francés, se enamora del francés, ahora sí que muy emocionante el asunto, y él le propone matrimonio, se casan y se va a vivir, se va a vivir a un pueblecillo cerquita de París a 1 hora.
Pues cuando uno se enamora, yo creo que ustedes ya lo han vivido, crees que el mundo lo tienes a tus pies y que pues, el amor que tienes por tu pareja va a poder mover todo, ¿sí? Y entonces, esta chiquilla se va a vivir ahí. Pero bueno, pues no cuenta con que día con día pues las cosas cambian, la cosa, el marido pues era un médico, tiene que trabajar, no estaba todo el día, él andaba en diferentes pueblecillos visitando a sus pacientes, operando, lo que sea, y ella se quedaba sola. No una muy buena relación con la suegra porque pues no era muy de sus gustos, lo que me diga. El caso es que en verdad ella lloraba y lloraba y lloraba y seguía llorando. Y entonces su consuelo lo encontró, no me lo van a creer, con la Virgen de Guadalupe. ¿De qué manera? Pues sucede que ya un día a la semana, todos los miércoles, no, les mentiría si les dijera todos los miércoles o todos los jueves, pero un día a la semana ella tomaba un tren durante una hora para poder llegar a París, ir a la parroquia de Notre Dame, pararse donde está la Virgen de Guadalupe, que es una capillita en los laterales de la catedral, y esperar a que llegaran mexicanos para poder hablar con ellos. Y ella me decía, hay veces que hasta puedo pasar la tarde con ellos, irme a comer y platicar y hablar en español y que me platiquen de México y yo platicarles y a veces hasta chiles me regalan y esta es una situación que les digo que es familiar, es una migración familiar, por amor, y sin embargo te enfrentas otra vez a ese proceso de duelo por esa pérdida de todo lo que dejaste atrás. ¿Sí? Y ella me decía, a veces me pregunto si hice bien o hice mal. Si tienen inquietud, ella ya está muy bien, ya tiene creo que 3 hijos, ya está muy establecida ahí en Francia y bueno, sigue muy contenta de su matrimonio. Otro tipo de migración, esta migración es voluntaria, o sea, tú decides si sigues a tu pareja, tú decides si te vas a estudiar al extranjero o dentro de la ciudad, digo, dentro de la República Mexicana, eso tú lo decides. Pero hay otro tipo de migración y esa migración es la migración forzada. Podemos hablar del temblor del 85, del temblor del 17, podemos hablar de los terremotos en Haití, cuando nos llegaron una cantidad impresionante de haitianos aquí a Monterrey que trataban de cruzar con costumbres muy diferentes a las nuestras, con valores muy diferentes a los nuestros, con un choque cultural tremendo, ¿verdad? Y también hay otro tipo de migración forzada, la migración por las maras, digamos, cuando hablamos de países centroamericanos, o por los cárteles, eh, por, no me gusta decirlo, pero pues por estos gobiernos fallidos, donde los militares y donde la policía están hechos un ocho, como diríamos nosotros, con los cárteles de la droga. Entonces, para esto, que es un tema en verdad muy fuerte y es con el que nosotros nos enfrentamos constantemente, muchas veces la gente me dice, pues que se vayan a su casa, o sea, si les está yendo tan mal, que se regresen al país de donde vienen o que se vayan a su ciudad. Entonces yo les digo, qué fácil es juzgar cuando no conoces lo que hay detrás. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar que en la ciudad en donde estás, en el pueblo, en la colonia, donde tú me digas, ha entrado el cártel de las drogas, un cártel, el que tú me digas. Y el gobierno de esa ciudad, pueblo, colonia, eh, está con ellos. Sabemos que van a venir por nuestros hijos en algún momento porque necesitan gente que venda o gatilleros. También sabemos que necesitan mujeres y pueden venir por nuestras hijas o por nosotras para que los atendamos en todos los sentidos, para no entrar más específicamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que la gente hace? En verdad, ¿qué es lo que la gente hace? Pues vamos a hacer este ejercicio donde tú te enteras
que el día de mañana van a venir por ti y que puedes escapar esa noche. ¿Qué te llevarías? ¿Qué te llevas contigo? Si de todo lo que tienes eliges dinero, una cobija y un cuchillo o una navaja, te va a ir mejor. ¿Sí? Aunque muchas veces el dinero no nos va a servir tampoco. Porque lo que la gente busca en México son pesos o dólares. Y si venimos de Centroamérica con pesos hondureños, pues la verdad es que nadie nos los va a tomar. Alguna joyita, alguna lajita que yo pueda intercambiar. ¿Y qué va a pasar entonces con esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues voy a tener que caminar de día, de noche. Muy probablemente en el camino me voy a encontrar con otros peligros, con violencia, con violaciones, con agresiones. No sé si voy a tomar la bestia, que es el tren al que me tengo que subir, o si me puedo ir por camión, pero no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en todas las estaciones de camión está el Instituto Nacional de Migración deteniendo a la gente, no dejándola circular, etcétera, etcétera. Entonces, la situación cambia. Si voy con una esperanza, si voy tratando de cambiar, pero la verdad es que no sé ni a dónde voy ni cómo voy. Normalmente hay algún familiar de aquel lado que me va a ayudar y voy pensando en eso, ¿sí? Y mientras tanto voy visitando las casas de migrantes durante mi recorrido. Eso es lo que puedo hacer. Eso es una migración forzada. Seguimos con la siguiente, por favor. Vamos a ver números. Fíjense bien, fíjense cómo ha crecido esto. En el 2012 solicitaron asilo en México 4,000 personas. Quiero que vean el número en el 2021. Y estábamos en pandemia. 121,000 personas pidieron asilo en México. Y yo digo, ¿qué tan duro es? ¿Qué tan difícil es estar en tu país? Que prefieres enfrentarte a todos estos peligros donde te golpean, te azotan, te queman, te tablean, como dicen ellos, los golpean con tablas, te roban, te violan, hombres y mujeres. Que prefieras eso que quedarte en tu país. ¿Qué tan drástico es la situación? Las mujeres se inyectan la vacuna contra mexicanos, así le llaman. La vacuna contra mexicanos es un anticonceptivo, de estos anticonceptivos mensuales, una inyección, para no embarazarse. Vamos a ver, dice, el año pasado 1 de 3 mexicanos logró pasar. 1 de 3. Y de las mujeres, el 70%, 7 de cada 10, fueron violentadas. Es terrible, en verdad es terrible. Cuando tú oyes y ves las lágrimas de esas mujeres y te dicen, pero es que yo iba vestida y no se notaba, yo traía una sudadera grande y un pantalón grande para que mi cuerpo no se notara. Y sin embargo me violaron. Y lo peor no es que me violaran a mí, violaron a mi hija o violaron a la niña que estaba ahí. Esas historias desgarradoras que dices, híjole, híjole, qué difícil, qué difícil enfrentarte a esto. ¿Sí? Pero bueno, también les puedo decir que el 48% son mujeres y el 52% son hombres, más o menos, que ahorita se ha incrementado el número de niños de un 14 a un 20%. Hay familias completas que vienen cruzando el país para poder llegar a Estados Unidos. Entonces, la verdad es que la situación es muy difícil, pero qué tan difícil no será quedarse que prefieren vivir esto. O sea, ese es el ejercicio
que yo les digo a ustedes que hagan. Otra cosa súper importante, que es un comentario que a mí el día que me lo hizo un migrante me dejó frío. Me decía, madre, es que la gente no nos voltea a ver. Yo me acerco a los carros para pedir que me den y la gente se voltea. No existo para la gente. No existo como persona. Yo, Magdalena, que tengo años trabajando con migrantes, yo les diré, no tienen que darles. O sea, estoy de acuerdo en eso. No tienen que darles. Pero sí les puedes dar una sonrisa, sí les puedes dar una mirada, sí les puedes decir que no con una sonrisa. O sea, ya te vi, ya hice contacto visual contigo, pero no estoy de acuerdo en darte. Eso sí se puede hacer. Sí puedes traer unas galletas, una botella de agua, unos dulces y decirle, pues dinero no tengo, pero toma un caramelo. Le estoy dando el valor de persona. Estoy consciente de que es una persona que necesita ayuda y a lo mejor lo único que va a recibir ese día es mi sonrisa. No los dejen pasar, sonríanles. Me van a decir también, es que son delincuentes, no todos, y también hay mexicanos delincuentes. Es que nos traen enfermedades, eso es una mentira. Se han hecho estudios, ahí mismo en Casa Nicolás hicimos estudios con la UDEM, con la Facultad de Medicina de la UDEM, para ver si venían con enfermedades transmisoras. No, teníamos muy poco VIH, muy poco, o sea, les estoy diciendo de una muestra de 600 migrantes, tuvimos 3, 4 VIH positivo. Hay diabetes, hay hipertensión, no hay tuberculosis, o sea, no es el migrante el que transmite la tuberculosis, tampoco. La siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en los 7 duelos de la persona migrante que describió el doctor Achotegui en el año 2000. ¿Sí? Como les decía en un principio, es diferente este duelo porque puedes dar muchas veces, puedes dar un paso atrás. Digo, enfrentándote a tu orgullo y a tu pérdida y todas estas cosas, pero se puede, ¿sí? El migrante de una migración forzada, él no sabe si va a regresar con vida. Es más, él no sabe ni si va a llegar con vida del otro lado. Pero vamos a ver los duelos que vive un migrante. Son 7. Vamos a empezar por el primero. Duelo por la familia y los seres queridos. Esto no es difícil, ¿verdad? O sea, si estoy casado, pues extraño a mi esposa, a mis hijos. Si no estoy casado, pues a mis padres, a mi madre, a mi red de apoyo, a mis amigos, ¿sí? Como les decía hace rato, a mi sopita de fideo en caso de un estudiante o una migración por cuestiones laborales, ahora sí que los chiles rellenos que hace mi mamá, las albóndigas, no lo sé, ¿ok? Pero ese cobijo que para los mexicanos es tan importante y para los latinos en general, ese cobijo que da la familia y los seres queridos, los amigos que se parten la vida por ayudarte, o la mamá que siempre está en pie de lucha por apoyar a mis hijos, etcétera, etcétera. Ese es el primer duelo. Duelo por la lengua. Y ustedes me van a decir, pues sí, pasar de hablar español a hablar inglés, pero volvemos a lo mismo. Aún aquí en la República Mexicana, ustedes hablen con un sonorense y créanme que hay veces que no entiendes. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ahora yo les digo, esas personas que están migrando, por ejemplo, de Oaxaca a la Ciudad de México o de Oaxaca a Tijuana, el manejo del idioma, que es el mismo, es el español, es diferente. ¿En qué momento brincamos la frontera para pasar de chile poblano a chile para rellenar? Es lo que yo les pregunto muchas veces. Entonces, duelo por la lengua, o sea, esa lengua materna que tú tienes, muy probablemente ya no se maneje como tú la manejas. ¿Okay? Aparte de que si es inglés, bueno,
pues tienes que esforzarte porque en tu familia no se pierde el español. En verdad, hablar español es un regalo. Es uno de los idiomas más bonitos que existen. No digo que no aprendas inglés, pero digo que no pierdas tus raíces también. ¿Okay? Duelo por la cultura, el comunicarse. ¿No? Por ejemplo, les voy a decir, un día me hablaron. Oye, yo creo que Pablo, es el nombre de mi hijo mayor, ya se ensoquetó. Híjole, en ese momento yo dije, ¿se cayó? ¿Se abrió la cabeza? No, se enlodó. Para mí no existía la palabra soquete. ¿Sí? Otro ejemplo. El niño tiene fiebre y le hablo al doctor. Doctor, el niño, métalo a un baño. Yo decía, ¿por qué lo tengo que meter a un baño? O sea, ¿qué agua dentro del baño? Bueno, aquí, les voy a decir, un baño es una tina donde metes al niño. O sea, ese tipo de comunicación que tú dices, es tan básico, hablamos el mismo idioma, estamos, bueno, a 1000 kilómetros de mi lugar de origen, pero no creo que tener tanto problema. La comunicación es diferente. La forma de vestirse cambia también. No es lo mismo vestirse en el norte que como se visten en el sur. Comer, vos. Aquí vivimos a gusto entre la carne asada. O sea, un quelite, un quintonil, una selga. Bueno, cuando yo llegué hace 35 años, no había brócoli. O sea, no se conocía el brócoli en Monterrey. La comida es diferente, la vida es diferente. Las carnes asadas son de noche, cuando en mi ciudad la carne asada era mediodía. Pues sí, pero ya les platico, a 45 grados y vamos a tener una carne asada aquí, ¿verdad? Entonces la carne asada es en la noche. La música, la música es diferente, lo que se oye aquí a lo que se oye en otros lados. Y los valores sociales se manejan diferente. La honestidad, la puntualidad, el respeto, la tolerancia, la libertad, ¿no? La educación. Todos estos valores sociales, no es que sean diferentes los valores, es que les damos prioridad de diferente manera. O sea, se viven de diferente manera. No se viven como los vives en tu lugar de origen. ¿Okay? La que sigue, por favor. Duelo por la tierra. Así, ¿qué es eso? Bueno, yo aquí en Monterrey, yo puedo decir, yo me oriento por las montañas. Yo sé perfecto dónde está el Cerro de la Silla, que está hacia el sur, dónde están las Mitras, dónde está la M, etc. Yo llego a Texas y es una planicie que no hay donde te puedas orientar, ¿sí? El color de la tierra es diferente. No sé si ustedes conocen el color de la tierra de Zacatecas, por ejemplo. Es roja. La tierra es roja. Tiene un color chedrón, que se decía en mi época, cuando yo era jovencita, vestíamos de chedrón, un café rojizo. Eh, los colores son diferentes. Los olores son diferentes. ¿Sí? Tu pueblo huele a otras cosas, tu ciudad, tu colonia, tu casa huele a otras cosas. Cuando tú migras, los olores cambian. La luz. Si estás en una ciudad contaminada, como ahorita que estamos muy contaminados, por ejemplo, pues tenemos una pobre luz solar, ¿sí? Porque tiene que atravesar todas esas capas de contaminación. Si ustedes se van a la playa, ven los azules, ven los atardeceres. Bueno, ese también hay un duelo por la tierra. Les voy a contar una historia. Esta es una chica que se casó igual, muy enamorada, pero el sueño del marido, que es médico también, era irse a vivir a San Diego. Y bueno, ella estaba tan enamorada, y los dos estaban tan enamorados que ella decidió, ahora sí, que a donde tú me quieras llevar, yo estoy dispuesta a seguir. Y se fueron a vivir a San Diego. Ella no podía trabajar. Bueno, no puede todavía. No puede. Ya ha vivido un duelo migratorio tan terrible que ya está con apoyo psiquiátrico. A ella sí les puedo decir que ella sí tiene el síndrome de Ulises.
y me decía, yo me paro en la frontera para ver a México. A eso me paro, porque es diferente estar en la frontera y tomo fotografías de México, soñando, ahora sí, con la esperanza, como les digo que dice Víctor Frank, de volver algún día. Ella no es feliz en Santiago, ella sufre constantemente. ¿Sí? Ahora, extrañan las montañas, extrañan las planicies, extrañan los colores. ¿Sí? ¿Qué otro duelo tenemos? El duelo del estatus social. Yo voy a migrar porque voy a mejorar, voy a tener una mejora personal. ¿Y si no lo logro? ¿Y si el trabajo que me están ofreciendo no era lo que yo quería? ¿O lo que yo quería? ¿O lo que yo esperaba? Volvemos a lo mismo. ¿O la carrera que estoy estudiando no era eso? ¿Sí? No hay una mejora y mi estatus social, pues no le encuentro lugar, no sé en dónde me encuentro dentro del estatus social, dentro de ese, eh, dentro de esas escaleras sociales que tenemos, ¿dónde me siento ubicado? ¿Sí? Si yo en mi pueblo, pues yo sabía quién era yo, y en dónde estaba, y quiénes eran mis amigos, ¿sí? Y yo te podía decir, pues no es que sea caro, es que no es para mí, ¿no? O sea, yo tener un reloj fino no es que sea caro, es que no es para mí, yo puedo tener un reloj que puedo comprar en el mercadito. Bueno, pero yo migro para mejorar mi estatus y sigo con el mismo reloj del mercadito. Entonces, tenemos un duelo. ¿En dónde me encuentro? ¿He logrado avanzar? ¿He crecido? ¿He superado esto? La que sigue, por favor. El duelo por el grupo de pertenencia. Vamos a ver. Las características diferentes. Nos enfrentamos muchas veces con el racismo, con el clasismo. El otro día alguien me dijo, es que le pones un delantal y está lista. Se me hizo tan ofensivo el comentario, tan ofensivo. El hecho de que tu color de piel afecte tu pertenencia al lugar que estás tratando de pertenecer. ¿Sí? Bueno, yo les puedo decir que cuando mi abuelo llega a Veracruz, la ciudad estaba amurallada y la gente que vivía dentro de la ciudad eran los blancos. Todos los morenitos, de morenitos a negritos, vivían fuera de la ciudad. Por el racismo, volvemos a lo mismo. Porque somos racistas, somos clasistas. Porque ¿por qué se va a sentar conmigo a la mesa? Pues que estás bordada a mano. Si tú estás bordada a mano, muy probablemente la otra persona también. ¿Sí? Pero tienen que ubicarse en el grupo de pertenencia. No solamente en el estatus social, sino en el grupo de pertenencia. Y el duelo, por último, el de los riesgos físicos. ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Que me roben mis papeles, mis tenis, por ejemplo? ¿Que me extorsionen o que extorsionen a mi familia? ¿Que me secuestren y pidan dinero? ¿Que nos violen? ¿Sí? Las maras, que son estas pandillas que tienen dominado Centroamérica y que no, gracias, no sé si decir gracias, pero no han podido entrar a México porque los cárteles no las han dejado. No sé si decir gracias o no sé, la verdad. Porque es gente terriblemente cruel, cruel. O sea, hacen cosas, cortan cabezas, se tatúan de aquí a acá, etc. Pero, por ejemplo, a mí me platican las mujeres migrantes que ellas no pueden pintarse el pelo en Honduras, porque eso solamente las mujeres de los mareros se pintan el pelo. No pueden los muchachos o los jóvenes o los señores comprar unos tenis, porque los tenis solamente los mareros los usan. No tienen esa libertad para comprar. ¿Sí? Pues cuando llegan a México y se compran sus tenis o se pintan el pelo y me los
roban en la primera parada, o me los extorsionan y me les quitan los tenis. En verdad que es un duelo, es un proceso constante que tienen que aprender a trabajar. Bueno, estos son los 7 duelos de los que habla Achotegui en el año 2000, 1999 y 2000, que es el psiquiatra del que yo les hablo. Pero bueno, la que sigue, por favor. ¿Cómo se manifiesta esto? O sea, ok, yo estoy en duelo, en un duelo migratorio. ¿Qué siento? Pues ansiedad, irritabilidad, estás agresiva porque estás en constante estrés, ¿no? Tristeza, sientes una tristeza profunda. Puedes llegar hasta el síndrome de Ulises, que se llama Ulises por el libro de la Odisea, que escribió Homero. Ulises era este héroe mitológico que se enfrentó a todas las aventuras posibles dentro del libro. Y entonces le pusieron el nombre del síndrome de Ulises, que también Achotegui lo propone. Y es gente que se encuentra bajo un estrés crónico, donde llegan hasta a perderse, a tener ataques de pánico, donde es difícil gestionar sus emociones, donde necesitan ayuda. O sea, necesitan ayuda. Dice la maestra Janet Rubio que el 70% de la gente puede trabajar sus duelos con lo que hemos aprendido durante nuestra vida. El 15% necesita ayuda y el otro 15% no quiere salir de eso. Ahí quiere estar adentro, ¿verdad? Bueno, si este estrés migratorio se incrementa, pues te podemos hasta somatizar. ¿Cómo? Se nos cierra la garganta, no podemos hablar. No porque tenga algo en la garganta, sino porque mi cuerpo está respondiendo al estrés, ¿sí? Ese dolor en la boca del estómago que me dobla, ese dolor de cabeza, dolor de cuerpo, me duele la espalda como si estuviera cargando al mundo. Todo eso son somatizaciones. Alergias, urticaria, empieza el estrés por la urticaria. Todo esto es la manera en que se manifiesta este duelo por estas 7 pérdidas que tiene el migrante. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos con esto? O sea, ya sé que estoy estresada, ya sé que estoy viviendo un duelo, que estoy en el proceso del duelo por esta pérdida de dejar mi país o mi ciudad o mis padres para venirme hacia acá, pensando en que esto va a mejorar, en que voy a tener una mejor vida, un mejor desarrollo, un crecimiento personal. Pero me estoy enfrentando a eso. Entonces, ya ahora sí, y ahora, como diría mi nieta, ¿qué vamos a hacer? La que sigue, por favor. Pues no hay más que estas 3 cosas. Darnos la oportunidad de sentir qué siento, qué tengo, cuál es mi miedo, a qué me estoy enfrentando. Y si tengo que llorar, lloro. No hay que tenerle miedo a las emociones. Lo que pasa es que somos analfabetas emocionales y nos han dicho que el llorar, eso no es bueno, eso no es sano. Si tú vas a llorar, vete a llorar a tu cuarto. Aquí solamente estamos los contentos, los felices, los que estamos en la fiesta, con la música. ¿Tú quieres llorar? Vete a llorar solo. Así nos educaron. ¿Sí? Gracias, Dios, universo, o como lo quieran llamar, que esto ha cambiado. Y ahorita hay mucho manejo de gestión emocional. Ya a los chiquitos de kinder, de primaria, ya se les da clase de emociones para que sepan manifestar sus emociones. Bueno, en el sentir hay que darnos la oportunidad de sentir, de pedir ayuda si es que necesito, de cuidarme, de esforzarme por tener mi red de apoyo con el cual yo puedo hablar. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los migrantes? Se junta con gente que pertenecen a su mismo país o ciudad. Por ejemplo, en Nueva York está la pequeña Italia, no sé si saben, una zona, ¿no? Donde están los griegos y donde están los árabes y donde están.
En, en Texas, por ejemplo, igual los mexicanos están unidos, o sea, se juntan y se apoyan y encuentras una red de apoyo que la tienes que fabricar, o sea, no se va a dar sola, tienes que hacer tu tarea también. No vas a llegar y todo se te va a abrir, no, hay que trabajar por esto. Pero tienes un sueño que tú te formaste y que vas por eso. Entonces, ¿qué necesito? Juntarme con mis pares. Si estoy en un país extraño, buscar a los mexicanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen mucho, por ejemplo, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey? Al país a donde llegan, a China, Japón, donde con esta globalización, lo primero que buscan es quién del Tecnológico de Monterrey vive aquí y empiezan a hacer sus redes de apoyo, ¿sí? Bueno, entonces, primer punto, el darme la oportunidad de sentir qué siento y si necesito llorar, llorar. Hay que lavar el dolor. El llorar lava el dolor y hay que acabárnoslo a lavadas. Como cuando lavas tanto que se te acaba la ropa, así tenemos que acabar ese dolor que tenemos adentro de nosotros, esa tristeza profunda que nos invade. ¿Okay? Y de ahí pasar a comprender, recordarme por qué estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué voy a lograr? ¿Y qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Okay? Compartir, volvemos a lo mismo, compartir con mis redes, escribir lo que siento, ¿sí? Y aprender, eso es bien importante, aprender lo que pasa a mi alrededor, cómo se comporta la gente, cómo se comporta la sociedad. ¿Puedo ir a una tienda en pijama? ¿Puedo visitar a mi amiga a la 1 de la mañana, como le hacía en mi ciudad? No lo sé. Fíjate qué es lo que hace la gente a tu alrededor. Por ejemplo, yo sé, y yo creo que muchos de ustedes saben, que en Europa, sobre todo en Alemania, tú no puedes ir a visitar a alguien si no te invitan. Tienes que llegar por invitación. Si tú llegas y tocas la puerta, ¿qué se te ofrece? Y no te abren. Gracias y te cierran la puerta. Solamente cuando te invito a mi casa. Si no, no, ni te aparezcas. Así sea, se lo digo porque tengo una amiga que se casó con un alemán y se fue a vivir a Alemania y la suegra no le abrió la puerta. Entonces, observa qué hay a tu alrededor. Comprende cómo se maneja. Y aprende. Aprende el idioma. Esfuérzate por el idioma. ¿Okay? Y después de esto, que la verdad es que son varias tareas y varios trabajos que hacer, que esto se llevaría toda una plática aparte. Entonces sí, podemos hablar de trascender, de fortalecer nuestros valores, de no olvidar mis raíces para poder trascender, que mi familia trascienda conmigo, de servir. Es tan importante el servicio para los nuevos que están llegando, el que yo los pueda cobijar después de haber trabajado mi duelo en el sentir y en el comprender, ¿sí? Inventariarme, ¿qué sí tengo? Como yo me inventaría cuando llegué a Monterrey. Tengo una casa que en México no lo hubiera podido tener, yo vivía en un departamento, vivía en Mejerial. Tengo un parque al que puedo ir. Tengo un marido que desayuna con mi cena en la casa. Tengo una distancia que por más, en ese entonces, ¿verdad? Ahorita no, por más lejos que esté, en media hora cruzo la ciudad de un lado a otro. Tengo hospitales de primer nivel, digo que en México también, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué sí tengo? No que no tengo, porque si te enfocas en lo que no tienes, te vas a perder. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se puede hacer. Pero les digo, ya la siguiente plática, si tenemos la oportunidad de volvernos a ver, platicaremos más a fondo cómo trabajar este duelo migrante. La que sigue, por favor. Esta frase es bien importante. No solo se trata de migrantes,
Se trata de personas. Por eso yo siempre procuro hablar de persona migrante, que busca mejorar su vida. El migrante no es un delincuente. Lo hemos criminalizado y la verdad es que hemos sido muy injustos con él. Es una persona que ha sufrido y que está con nosotros por una necesidad, por un sueño de crecer, de salir, de florecer. Y creo, entonces no creo, estoy segura, que cada uno de nosotros, cada uno de estas personas que hoy están conectadas, si el día de mañana te encuentras a un migrante, dale una sonrisa. En verdad que le vas a cambiar el día. Como te les dije hace rato, a lo mejor es lo único lindo que va a tener en el día. Esa sonrisa que tú le puedes dar. Y si conoces a alguien que ha migrado a tu ciudad, a tu país, a tu colonia, cobíjala. No sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros o cuándo un hijo de nosotros lo va a tener que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Estoy abierta a sus preguntas. Muchas gracias, Aranza. No sé si hay alguna pregunta, si me quieren platicar algo, si me quieren preguntar sobre la casa inmigrante, cómo funciona. No sé, si tenemos tiempo todavía, ustedes díganme, yo estoy dispuesta. Excelente. Muchas gracias, licenciada, por la ponencia. Primero vamos a leer un par de comentarios que tenemos de nuestros asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, puede utilizar el chat o el módulo de preguntas y respuestas y la leeremos a nuestro ponente. Leticia nos comenta, el migrante sufre duelo ante la partida de su hogar de origen, familia y costumbres. Sí. Acuérdense que son 7 los duelos. En general son 7 los duelos que sufre el migrante. Ahora, claro, no con la misma intensidad un estudiante, ¿sí?, que un migrante que ha sido forzado a migrar. No es la misma intensidad. Nora nos comenta, Magdalena, muchas felicidades por hablarnos de ese tema. ¿Qué recursos de adaptación pueden desarrollar los migrantes? Adaptación psicológica y emocional. Sí. Acuérdense lo que les dije. Tenemos que aprender, tienes que abrirte para ver cómo se maneja la sociedad en la que te encuentras, ¿sí? Esos van a ser tus recursos. Cómo, el lenguaje que utiliza la gente, cómo se comunica, cuáles son los valores. Por ejemplo, en Monterrey es muy importante la educación, en Monterrey es muy importante la puntualidad, el trabajo, o sea, el trabajo en verdad es un valor importante. Tenemos que tomar eso y ver hacia atrás en nuestra historia de vida cuáles son esos recursos que hemos tenido, esos duelos que hemos tenido, de los cuales hemos aprendido y cómo hemos aprendido y salido adelante. ¿Okay? Esos son los recursos de los que podemos echar mano. Tenemos una pregunta anónima que nos dice, ¿es aconsejable si migro a Estados Unidos ir a buscar las colonias latinas en donde no pueda practicar el idioma? A ver, es aconsejable buscar una red de apoyo, ¿sí? Si tu idea de irte a vivir a Estados Unidos o a estudiar Estados Unidos, que eso se lo aconsejan mucho a los estudiantes, ¿no? No te juntes con latinos para que te forces a hablar inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque tu objetivo es aprender el idioma, ¿ok? Pero cuando tu objetivo es irte a vivir, ¿es conveniente tener una red de apoyo latina? Sí. ¿Sí? Porque tú no sabes en qué momento vas a necesitar ayuda. Una enfermedad, una fiebre. ¿A quién recurro? ¿A quién le digo que me duele la panza? Es más, ¿cómo se dice panza en inglés? ¿Sí? O sea, dependiendo cuál es tu objetivo por irte a vivir. Si te digo, si eres estudiante, pues sí, lo ideal es, vas a ir por un cierto tiempo, entonces relaciónate con personas que hablen inglés para que tú te forces a hablar inglés.
Perfecto. Tenemos muchas felicitaciones. Aranza, Janet Rubio, Esther Morales, muy interesante plática, muy buena plática. Miriam Correa, excelente charla. Miriam, felicidades, excelente. Gina Castañeda, qué interesante ponencia. ¿Cuánto se deja de valorar al migrante? Janet Rubio, que se haga la segunda parte. Ricardo León, excelente, muchas gracias por la información. Lourdes Reyes, super plática. Yo soy potosina y viví todo lo que explicas, porque de Saltillo para abajo somos chilangos. Yolanda Sánchez, tengo entendido que hay muchas asociaciones civiles en relación a este tema. ¿Qué tanto te ayudan? Sí te ayuda, sí te ayuda. En Monterrey tenemos 5 casas de migrantes, por ejemplo. Hay 5 casas. Hay unas muy recomendables, otras no tanto, pero la verdad es que te cobijan. Miren, ese migrante forzado llega muy temeroso, no duerme, está ansioso, tiene miedo de que los asalten, que los violen. Entonces, cuando llegan a la casa, a un lugar seguro, donde se sienten seguros, la verdad es que les cambia la vida, pueden descansar. Por ejemplo, en Casa Nicolás tenemos aire acondicionado, o sea, tenemos paneles solares y por eso tenemos el gusto de tener aire acondicionado. Porque de qué otra manera los puedes tranquilizar. Pues cuando están en un cuarto limpio, donde hay un clima agradable, donde nos sentimos seguros, ¿sí? Nuestra visión cambia. Ahora, ¿qué hace lo que me van a decir? Todos son... No, no, hay migrantes que no traen muy buenas intenciones, lo entiendo perfecto, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos halcones. En la casa tenemos que estar muy alertas para no darles entrada a halcones, porque la verdad es que durante el camino se van conociendo. Y entonces, muchas veces los halcones entran a la casa para ver quién está en la casa y avisar al crimen organizado quién está en la casa. Entonces, sí tenemos ciertos truquillos ahí para darnos cuenta. Por ejemplo, hay toda una red de casas de migrantes que se llama Redodem, que esto lo fundaron los jesuitas. Y entonces tú metes los datos del migrante desde el momento en que llega y ahí te aparecen todas las alertas, por qué casas visitó, qué casas no visitó, cómo se comportó, si tuvo una buena comunicación con la gente, o si fue muy agresivo, si fue violento, si robó, si tuvo un mal comportamiento, si lo que haya sido. Entonces, hay una gran alerta cuando tú dices, a ver, vienes de Chiapas y no pisaste ninguna casa de migrante, ¿cómo llegaste hasta aquí? Esa es una alerta, esa es una alerta. ¿En dónde estuvo, por ejemplo? Entonces, sí, hay que estar pendientes de todo esto. Tenemos otro comentario y pregunta. Gabriela Luna, una magnífica charla que me ha permitido ver desde otro ángulo la migración. Jamás lo había visto como una pérdida o un duelo. Pregunta, ¿cómo lo viven los niños? Muy difícil, les voy a platicar. El niño no sabe, el niño tiene un pensamiento mágico. ¿Sí? Y la verdad llegan las mamás y los papás tan cansados que no les hacen caso a los chiquitos. Y el chiquito no entiende qué es lo que está pasando. Es difícil para ellos. En la casa tratamos de dar apoyo de ese tipo. Va una maestra a darles clase y la psicóloga está al pendiente de ellos y habla con los papás y todo esto. Pero recuerden que el niño tiene un pensamiento mágico. O sea, si tú le hablas de una botarga, él cree que la botarga es la botarga, ¿no? Y que las gentes son malas, pues él cree que las gentes son malas. Entonces, en la casa nos preocupamos por ayudarlos. Hemos tenido hasta nacimientos en la casa, ¿eh? O sea, tenemos bebés en eh, que hemos tenido esa felicidad de tener bebecillos que nacen ahí dentro de la casa. Pero sí lo viven de manera diferente. Lourdes Reyes nos comenta, los migrantes nos ayudan a valorar lo que tenemos y así podemos apoyarlos en su lucha para mejorar. Es cierto, Luis. Es cierto. El migrante muchas veces nos enriquece. El migrante nos ayuda a ser tolerantes.
ser pacientes, a valorar lo que tienes, a ser prudente. ¿Sí? El migrante, bueno, hemos tenido migrantes, por ejemplo, venezolanos, que son profesionistas, que son contadores, abogados, que por el régimen chavista salieron huyendo, ¿sí? Pero es gente muy preparada. Y la verdad es que vienen a aportar, como dice el padre Luis Eduardo, o sea, el migrante aporta a la comunidad. Hace trabajos, por ejemplo, el migrante que a lo mejor los mexicanos no quieren hacer. Por ejemplo, trabajar en las cartoneras, eh, se les consigue trabajo dentro de la casa, trabajan en las cartoneras, trabajan limpiando tomate y cebolla en el mercado de abastos. También hay mucho abuso. Hay gente que los contrata y luego no les paga y los amenaza con que le va a avisar a migración para que los deporten. O sea, es importante que la gente se dé cuenta y se sensibilice de lo que es una persona migrante. ¿Sí? O sea, una vez me enteré, por ejemplo, que se llevaron a una quinta una pareja que le iban a pagar, no les quiero decir lo que le iban a pagar. Y al final de la semana, el dueño de la quinta les dijo que no les iba a pagar nada, que porque él les había prestado un lugar en donde vivir, pues ¿por qué les iba a pagar? O sea, este tipo de abusos sí es muy frecuente. Entonces, la verdad es que ya tenemos una red de empresas que nos ayudan a darles trabajo. La mayoría de los migrantes piden un permiso para poder cruzar el país cuando van a Estados Unidos. O sea, si ellos van a pedir quedarse en México, un asilo humanitario, es una cosa. Pero muchas veces piden un permiso para cruzar y ese permiso les genera un CURP momentáneo, o sea, no momentáneo, sino de poco tiempo, se me fue la palabra ahorita. Un CURP con el cual pueden conseguir trabajo, pueden estudiar los niños. Bueno, si ustedes vieran qué hermosa es nuestra ley de inmigración, la verdad es muy bonita. O sea, le da el valor a la persona migrante. El problema, que es que ya sabemos, el abuso que existe y el desconocimiento que el migrante tiene de la ley. ¿Sí? Y que cuando pide que se respeten sus derechos, como derechos humanos, por ejemplo, es un derecho ir a la escuela, es un derecho del niño. Cualquier niño tiene derecho de entrar a una escuela, tenga papeles o no. Lo importante es que esté en la escuela, porque es un lugar donde el niño está protegido, ¿sí? Pero nos enfrentamos con aquello de que la escuela no me lo acepta porque no tienes un CURP y no lo puedo inscribir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ir a la región para que la región nos asigne una escuela y entonces ya con un oficio llegamos a la escuela que la región nos asigna, donde nos dice, venimos a traer a este niño aquí. ¿Sí? O sea, en verdad tenemos una muy linda ley y los derechos humanos son maravillosos. El problema es que la gente no lo, ni los, uno, los migrantes no los conocen y dos, la gente que los tiene que conocer no los respeta. Tenemos una pregunta de Ricardo León. El duelo se enfrenta y se supera. Para los migrantes, dependiendo de su nacionalidad, historia de vida y su actualidad, ¿qué tiempo y de qué manera lo pueden superar? No podemos hablar de tiempos. El duelo es personal. Hay gente que es demasiado resiliente y puede salir muy fácil de su duelo. Hay gente que le cuesta mucho trabajo, como esta chica que les digo que vive en San Diego y que se para en la frontera para ver del otro lado. ¿Sí? Eso es personal. Tiene mucho que ver con tu historia de vida, con la manera en que fuiste formada, fuiste formado, los duelos que has vivido, cómo has crecido. O sea, tiene mucho que ver con tu historia de vida. Entonces no podemos hablar de tiempo. Yo te puedo decir, los libros dicen 6 meses. Eso dicen los libros, pero la verdad, no podemos hablar de tiempo. Hay gente que muy fácilmente se integra y hay gente que le cuesta mucho trabajo. Por ejemplo,
Si eres una persona que hablas inglés y te vas a vivir a Estados Unidos, pues se te va a facilitar un poquito más, ¿no? O un muchito más, ¿sí? Ok. Michelle nos pregunta, ¿los migrantes forzados, aquellos que dejaron sus lugares de origen a causa de la violencia y dejaron atrás sus casas con todas sus pertenencias más queridas, su entorno y hasta sus animales, cómo se les apoya emocionalmente? Bueno, dentro de la casa, por ejemplo, tenemos apoyo psicológico. Si ellos, tú te das cuenta durante la entrevista quién necesita apoyo y quién no, ¿sí? Si necesita apoyo psicológico, las psicólogas de la casa las apoyan. También tenemos servicio social por parte de las universidades y las facultades de psicología que nos apoyan con esto para darles terapia y ejercicios y invitarlas a escribir y a platicar y a abrir su corazón. Y volvemos a lo mismo, ver que si tienes, hacer a un lado lo que no tienes, estar atenta a lo que estás pensando, ¿sí? Porque si te dejas llevar por la loca de la casa, te vas y te vas a lo más profundo del túnel. Entonces tienes que estar alerta con tus pensamientos, pensar en positivo, no olvidarte de por qué estás aquí, tras qué sueño estás, cuál es tu esperanza, ¿sí? Y todos estos ejercicios, bueno, pues los puedes trabajar si es que se necesita dentro de la casa. Perfecto. Tenemos muchas Espero que a esto felicitaciones. se refiera, dentro de la casa o fuera, no, no sé si a qué se refiere. Sí, dentro de la casa, ¿no? Ok. Este, tenemos muchas felicitaciones. La verdad, el tiempo es corto, ya no tenemos mucho tiempo. Tenemos muy descriptiva y muy buena la información. Me encantó cómo dirigió la ponencia. Gracias por la conferencia. Excelente ponencia, excelente ponencia. Mi hija mayor se fue a estudiar a Canadá y ya se estableció allá. Como familia vivimos muchos de estos duelos. El cambio de pérdida fue desde la comida hasta el clima. Aranza González. Sí. Tenemos más felicitaciones, Natalia. Muchas felicitaciones, excelente plática. De acuerdo con su experiencia, Doris Ruiz, ¿qué sería lo más importante para ayudar al migrante? Aquí en México, para ayudar al migrante que viene el centroamericano, ¿qué es lo más importante? Yo les voy a decir lo que yo hago. Lo que yo hago es, cuando me los encuentro en la calle, es remitirlos a decirles que hay unas casas de migrantes donde pueden tener apoyo, ¿sí? Ahí en la casa se les da ropa, hay agua caliente, hay una cama limpia, hay apoyo espiritual, pues está el sacerdote, que es el director de la casa. La mayoría de nuestros hermanos centroamericanos no son católicos, pero bueno, eso no impide, acuérdense que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Entonces, hay este apoyo, digamos, espiritual por parte del sacerdote. Van muchos religiosos franciscanos, o sea, la casa siempre está viva, pues la casa es viva. Entran y salen gentes, hay servicio social, hay voluntariado, hay gentes que van a dar clases de inglés, hay gentes que van a hacer clases de baile, de zumba, de gimnasia, para moverlos, para activarlos, porque si los dejamos sentados en un rincón, esto solamente va para abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Invitarlos a eso. ¿Qué hago yo con el de la calle, por ejemplo? Nunca le doy dinero. Yo, Magdalena, nunca les doy dinero, porque en verdad te juntan mucho, ¿eh? Un día hasta me sorprendieron porque me invitaban a cenar. Ándele, madre, la invitamos a cenar a mí y a Nelly, que Nelly es la directora de la casa. Y le digo, ay, pero ¿con qué me vas a invitar, criatura? Oye, pues que me volteé a la alcancía, traían como 1,000 pesos de que habían juntado en la esquina. Me sorprendió. Entonces, no, yo la verdad no les doy dinero. En verano procuro traer agua, en invierno procuro traer un chocolate. Eso es lo que les doy. Y los invito a que vayan a la casa del migrante. Muchos no quieren, la verdad. Muchos no quieren porque pues es entrar con reglas. Hay reglas que seguir. ¿Quieres estar adentro de la casa? Hay reglas que seguir. Y hay gente que no quiere. Por ejemplo, quieren fumar, quieren tomar, quieren drogarse. Pues adentro de la casa no. ¿Sí? Entonces se quedan afuera. Ahora,
todas las casas de migrantes del mundo están protegidas por derechos humanos. Entonces, en 3 cuadras a la redonda no los puede detener la policía, a no ser que tú le hables a la policía porque cometieron alguna falta, entonces sí se lo pueden eh, llevárselos. Pero de otra manera ellos se sienten protegidos, por eso alrededor de las casas siempre hay migrantes. Esos no están protegidos por derechos humanos, no se los pueden llevar. Pero no quieren estar adentro porque no quieren acatar las reglas que se viven. Por ejemplo, adentro no hay celulares, no puedes usar tu celular porque el celular implica que manden fotos para que digan quién está dentro de la casa y puedan reventar las casas, así les dicen, reventar las casas. Maestra, le agradecemos mucho, la verdad tenemos muchas felicitaciones, hay más comentarios, pero por desgracia se nos terminó el tiempo el día de hoy. Agradecemos mucho su tiempo y su paciencia, al igual que a nuestros asistentes. Los invitamos a una segunda parte de esta charla en donde complementaremos un poquito más y abarcaremos también otras preguntas. Les agradecemos a todos su asistencia. Licenciada Magdalena, una vez gracias por acompañarnos de parte de Funerales Lozano. Les damos las gracias. Muchas gracias.